Hola a todos, bienvenidos a Darshan, mi canal. Un año más para hacer un poco de previsión de lo que va a suceder en este año, en este 2025. Em, sí, comentaros que estoy totalmente en desacuerdo con lo que dicen algunos astrólogos o algunos futurólogos que dicen que este 2025 puede ser comparable al 2020. No, nada de eso. No va a haber otra pandemia, eso lo puedo garantizar, todo el mundo tranquilo. Y, y en este 2025 sí va a haber seguramente noticias importantes, noticias de estas trascendentes que ocupan la portada de todos los diarios y también de todos los noticiarios de televisión. Es posible que ello ocurra, pero en ningún caso va a ser un año tan negativo como fue el 2020. Para explicároslo, voy a hacer ahora un compartir pantalla con vosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok. Ok. Primero, como dice el título, ¿no? ¿Qué pasará en este 2025? Dice, los astros nos dan pistas. Hemos de considerar la posición de los astros, pues eso, como pistas que nos pueden orientar sobre sucesos que pueden pasar luego. Em, y lo primero que quiero comentar es este Plutón oposición Marte. Esta oposición la estamos teniendo aún, todo y que prácticamente ha desaparecido, pero se va a prolongar hasta el mes de abril y lo voy a explicar un poquito por qué. Se trata de, a ver si con el cursor de este planeta, Plutón, es el planeta que representa un poquito el poder, que representa la guerra también, y Marte, en este caso con esta R, es decir, que va retrógrado, que también representa la guerra y la fuerza. Los dos están opuestos y eso no es una buena noticia, eso genera mucha tensión seguramente en el mundo. Esto sucedió, esta oposición fue el momento de máxima exactitud fue el 3 de enero, eso en nuestras latitudes, aquí en Cataluña. En otras zonas seguramente pudo variar un poco, pero vamos, fue en ese momento donde la oposición Plutón-Marte fue más exacta. Am, también quiero comentar, ¿no? ¿Por qué Marte retrógrado, por qué Marte tiene esta R, ¿no? Y es esto sucede cuando se alinean, digamos, los planetas con la Tierra. Como la Tierra es más rápida, digamos, que la mayoría de esos planetas, pues el planeta en cuestión, desde aquí vemos que se retrasa, que va hacia atrás. No es que vaya hacia atrás, que nosotros vamos más rápidos. Es una forma un poquito de explicarlo, ¿eh? En este caso, Marte retrógrado iría en el mismo sentido que las agujas del reloj, porque la mayoría bueno, el resto de planetas, un planeta que no esté retrógrado, en su posición normal, su posición directa, digamos, es en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, los planetas van en esta dirección y en este caso este Marte retrógrado iría también en dirección contraria. Ahora mismo Marte se encuentra en el signo de Cáncer, un poco alejado de Plutón, afortunadamente, pero veremos cómo este Marte vuelve otra vez en la misma posición, ya de forma directa, y volverá a hacer una oposición exacta con Plutón. Primero, ¿cómo se está manifestando? ¿Cómo se ha manifestado hasta ahora? Seguramente una de sus manifestaciones que podemos todos visualizar es los fuegos que ha habido en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente. Ya sabéis, portada en muchas noticias, fuegos como nunca habían existido. Se le ha calificado como el mayor fuego, digamos, de máxima gravedad, con muchas víctimas mortales, con muchos destrozos de casas, porque es un fuego no solamente en el bosque, sino que ha sido prácticamente en la misma ciudad, ¿no? Em, Eso está muy localizado, ¿eh? Seguramente el Marte retrógrado suele manifestarse localizando mucho, a nivel mundano, localiza mucho la energía, ¿no? Y lo localiza mucho, en este caso, en un punto concreto de nuestro planeta. Seguramente ha habido otros eventos también, que pueden tener que ver con Plutón y Marte retrógrado, pero en general este sería el más visual, el más visual. ¿Qué pasará en abril? ¿Por qué digo que lo peor es en abril? Porque el planeta retrógrado suele ir almacenando energía, ir recogiendo energía.
Y entonces cuando vuelva a producirse, cuando se vuelva a producir con Marte directo esta oposición, es cuando suelta la energía. Y por eso hemos de estar cuidado, hemos de tener cuidado en el mes de abril, cuando Marte vuelva a pasar y haga oposición directa con Plutón. ¿Qué cosas pueden pasar? Pues pueden pasar muchísimas cosas, pero nada buenas. Quiero aquí ir precisamente a la última transparencia. Perdón. Fijaros que esta última transparencia no tiene nada que ver con ahora, tiene que ver con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, ¿no? Concretamente 2 meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros también que aquí Plutón estaba en este caso en Leo y Marte retrógrado, en este caso estaba en Acuario. También había una oposición, como podéis ver. ¿De acuerdo? Y ya sabemos cómo terminó, es decir, este Marte retrógrado, en este caso, fue hacia Capricornio, después pasó en Acuario y cuando volvió a hacer oposición, pues se lió parda. ¿Vale? Eso no quiere decir que ahora se manifieste igual. No, no quiere decir, ni mucho menos, no quiere decir eso, no. Pero sí que hemos de estar alerta. Sí que podría dar inicio a alguna guerra, una guerra nueva, una guerra totalmente nueva. Y una guerra probablemente diferente, porque lo que sí seguramente va a suceder y va a ser noticia este año son las guerras de virus informáticos. ¿De acuerdo? No me extrañaría que en un momento dado la noticia fuera que Internet ha caído y que tengamos que vivir durante una cierta temporada sin Internet. Hoy en día no podemos entender el mundo sin las redes sociales y sin este invento, que tiene relativamente poco tiempo. Si nosotros vamos 50 años atrás, esto no existía, nada de lo que, los móviles no existían, no existía nada de lo que tiene que ver con las redes sociales. Y nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, es probable que algo suceda respecto a eso. Y sobre todo mientras estén estos dos planetas en oposición. De todos modos, aquí quiero comentar, o sea, la gran noticia no ha sucedido, no sucederá este 2025, sucedió en noviembre de 2024, que fue la entrada de Plutón precisamente en Acuario. Este Plutón estaba en Capricornio, entró en Acuario y ahora ya no vuelve a Capricornio, porque esto sí había sucedido en 2023 y en 2024, pero ya no sucederá en 2025. Este Plutón ya no vuelve a Acuario. Yo lo llamo la gran revolución. La gran revolución porque será desde abajo. Y creo que esto lo comenté ya el año pasado. Es decir, al final las fuentes de poder, Plutón representa el poder, serán cuestionadas cada vez más. Y muchas desaparecerán. Voy a hacer una previsión respecto al Trump, ¿no? A Donald Trump. Donald Trump, cuando fue elegido, Plutón estaba en Capricornio, curiosamente. Pero ahora ya está en Acuario. A Trump le costará mucho hacer las políticas que él quiere hacer. Y probablemente no acabe su mandato, pero esto es algo que digo con la boca pequeña, no lo sé del cierto. Pero es muy probable que se vea cuestionado. Y cuidado, lo será él y lo serán otros mandatarios, vamos a decir, semidictatoriales, ¿vale? Habrá muchas fuentes de poder que desaparezcan. También aquí en nuestro país podría suceder eso. Podría suceder que al final mm, don Pedro Sánchez no pudiera acabar la legislatura. Pero esto también lo digo con la boca pequeña porque, bueno, ha salido de otras también. En cualquier caso, sí que esto lo vamos a notar mucho durante este año. Muchos líderes políticos desaparecen para entrar otros, digamos, como más robustos o como, con más ganas de hacer cosas, o con muchas ganas de hacer cosas, pero que luego, si no cambian de paradigma, volverán a caer en lo mismo. ¿De acuerdo? Plutón en Acuario también es la inteligencia artificial. Esto ya ha venido para quedarse y habrá grandes avances a nivel tecnológico. Plutón en Acuario también, durante Plutón en Acuario, que estará 20 años, no quiere decir que todo esto pase en el 2025, pero en este 2025 vamos a tener seguramente muchas de estas noticias, ¿no? Y
Y este Plutón en Acuario también vamos a tener noticias de otros mundos, vamos a tener noticias seguramente de contactos o de existencia. Primero será la existencia de vida extraterrestre, de vida inteligente extraterrestre. Yo creo que esa será la gran noticia que puede suceder si sucede en 2025, evidentemente será la gran noticia. Y, y que además podamos establecer contacto con vida en otros planetas. ¿De acuerdo? Todo eso, mm, vamos en camino de que todo eso suceda. No digo que sea en 2025, puede ser en 2026, podría ser incluso más adelante, en 2027, pero es así. Y luego Plutón en Acuario es un cambio de paradigma clarísimo. Eh, no solamente por Plutón en Acuario, ahora veremos también que Neptuno pasa de Piscis a Aries y de Urano pasa de Tauro a Géminis. Son planetas masculinos, son signos, perdón, masculinos. Por tanto, la acción va a ser muy importante para que todo esto suceda. Y el cambio de paradigma está en el capitalismo. El capitalismo tiene las horas contadas. El capitalismo como tal tiene las horas contadas. Ya no será el que mande el dinero, sino será el conocimiento. Acuario es el yo sé, es el conocer. Y nos estamos preparando para eso. Es un proceso que durará años y años. Durará seguramente hasta el 2090, 2100. Pero ahora se está empezando a notar ya. En la pandemia tuvimos un pequeño tastet, ¿no? Eh, ahí el que mandaba no era el político o el capital, sino que mandaba era el que sabía, los científicos. Pues eso cada vez más, ese cambio de paradigma cada vez va a tener más sentido en nuestra sociedad. Por eso yo le llamo Plutón en Acuario la gran revolución. Dejamos atrás ese viejo paradigma para coger uno nuevo y, eh, y cogemos también toda la potencia de la tecnología, de las nuevas tecnologías, para que puedan desaparecer muchas profesiones, pero también puedan aparecer de otras más técnicas. Aquí tenemos otros eventos que sucederán durante el año. El 30 de marzo Neptuno entra en Aries. Neptuno son las modas, Aries es la guerra. Pues relacionando las dos cosas diría que la guerra está de moda. De todos modos, yo también pronostico, sobre todo a través de la conjunción esta que pongo después, la conjunción entre Neptuno, Saturno en Piscis, Venus retrógrado y Mercurio retrógrado, que pueda haber una paz posterior, es decir, mm, se van a unir las dos fuerzas, ¿no? Una fuerza, digamos, de guerra fría, clarísimo, la guerra fría va a ser clarísima. No sé si va a ser entre Estados Unidos y Rusia, pero podría ser perfectamente entre Estados Unidos y China, o en fin, o entre otras potencias emergentes, ¿no? Y además esa revolución que llevará Plutón en Acuario va a hacer que estos países las figuras de poder sean muy cuestionadas, tremendamente cuestionadas. Y probablemente alguna de ellas derrocada. Yo ya sigo pensando que, ya digo, Trump no acabará la legislatura y que también en Rusia pueden pasar cosas con respecto a la figura de Putin. Em, entonces, por un lado, habrá eso que la guerra está de moda, que pueden empezar nuevas guerras de forma diferente a nivel tecnológico, serán guerras a nivel tecnológico, es lo que os comentaba antes, de una caída de Internet global prácticamente y debido seguramente a algún virus informático. Y, pero también la guerra, por ejemplo, de Ucrania, todo y que yo tengo mis dudas, ¿no? A nivel personal, pero a nivel astrológico yo diría que es muy probable que finalice a lo largo de los meses de abril, mayo, junio. Durante estos meses se dan circunstancias, se da esta gran conjunción que lo que hace es que pueda haber una pacificación en esa guerra. Ojalá sea así. En mayo Saturno también ingresa en Aries. La conjunción Saturno-Neptuno se prolongará prácticamente durante todo el año. Y aquí la conclusión es que el poder, yo diría el orden, Saturno no es bien poder, el planeta de poder es Plutón, que también, como vemos, está cuestionado, pero Saturno, que es el orden, aquí se disuelve. El orden se disuelve. Saturno entra en Aries, por tanto entra en un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo,
son nuevos parámetros los que entrarán y cada vez tendrán más fuerza. Y Neptuno lo que hace es disolver. Neptuno es el agua que disuelve todo aquello que toca. Por tanto, esa conjunción hemos de estar también muy atentos a cómo a qué eventos van a provocar, digamos, o qué eventos van a ser los que se manifiesten en el mundo. Y para el 7 de julio, para San Fermín, finalmente Urano entrará en Géminis. Es también un nuevo paradigma, ¿no? Urano en Géminis buscará ser libre. Evidentemente, él dice, la revolución tecnológica está servida, es el momento del gran avance, pero también las directrices económicas deben cambiar. Nos daremos cuenta de que no podemos seguir en lo mismo, no podemos, si queremos una sociedad justa, no podemos tener las mismas directrices. Hasta ahora el capital es el que mandaba, vuelvo a insistir, el capital es el que nos llevaba de la mano y eso provoca injusticias. Y pongo un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? Vamos, fijaros en el fútbol, yo soy futbolero. En el fútbol ahora está de moda el fútbol femenino y hay una cierta, vamos a decir, controversia en el hecho de que las mujeres cobran mucho menos que los hombres. El Barça, por ejemplo, el Barcelona tiene un equipo masculino que sus jugadores son todos millonarios, creo, y en cambio las mujeres seguramente no lo son tanto, lo son mucho menos. Y en cambio las mujeres ganan muchos más títulos, el equipo femenino seguramente tiene mucho más nivel competitivo que el equipo masculino. Eso es una injusticia, pero a nivel de capitalismo eso es irresoluble. ¿Por qué? Porque los hombres al final están consiguiendo más dinero, son más productivos que no las mujeres, a nivel económico. Eso evidentemente es una injusticia y que con el capitalismo no se solventa. Por tanto, todo eso, y esto es un ejemplo, vamos a encontrar muchos más ejemplos. Habrá muchas profesiones que desaparezcan. ¿Y qué hacemos con esas personas especializadas en eso? ¿Qué hacemos con eso? Por tanto, las directrices económicas irán cambiando poco a poco porque el que está arriba evidentemente va a negarse, va a resistirse a cambiar el paradigma. Pero el paradigma ya ha empezado a cambiar y este 2025 va a ser clave para que muchos de estos sucesos pues sucedan, pasen y veamos que ese nuevo paradigma empieza a aparecer. Eso es lo que os comentaba antes sobre la Segunda Guerra Mundial. Esperemos, evidentemente. Da un poco de yuyu, porque además, fijaros, Plutón en Leo, en este signo, si voy aquí, justo donde estaba Plutón, ahora está Marte. Y donde estaba antes Marte, está Plutón. Es decir, se han cambiado. Plutón ha dado toda la vuelta, digamos, de Leo ha pasado a Acuario y justo Marte se ha vuelto retrógrado justo en este momento, con lo cual, insisto, espero que no se produzca de la misma manera. Y por mí nada más, desearos como siempre un fantástico año, un magnífico año y nada, nos vemos en breve. Hasta pronto. Adiós.